Si estás iniciándote con el mundo del diseño o simplemente quieres familiarizarte con Illustrator, este ejercicio te ayudará. En él vamos a convertir un texto en 3D, usaremos rotación, transformaciones, duplicar y perspectiva. Quédate que te explico cómo hacerlo. Una vez nos encontramos dentro del programa Adobe Illustrator, vamos a crear nuestra mesa de trabajo. Yo en mi caso lo voy a hacer de 1920 por 1080 píxeles, pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que deseen. Y bueno, vamos a empezar con este efecto de 3D a las letras. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra palabra. Yo en este caso voy a poner tipografía y yo lo voy a hacer con dos palabras, pero ustedes pueden hacerlo con una sola, no hay ningún tipo de problema. Duplico aquí el texto y pongo 3D. Estas son mis dos palabras a las que le voy a agregar el efecto. Ustedes lo pueden hacer con cualquiera, como digo, pero yo lo voy a hacer con estas dos. Y nos traemos por acá también la paleta de colores, que pueden utilizar claramente la que ustedes deseen. Yo en mi caso son la paleta de colores que uso para mi marca personal, así que creamos por acá nuestras palabras con este color y ya de paso le agregamos también un fondo a nuestra composición. Ahora vamos a empezar ya con el efecto, que es un efecto bastante sencillo. Primero vamos a agregarle aquí 2-3 puntitos de trazo, yo creo que está bien, y vamos a modificar el tamaño de la tipografía. Yo creo que con ese tamaño me va a funcionar bastante bien. Vamos a quitar un momento esta palabra porque vamos a hacerlo con una y luego vamos con la otra. Y aquí ya con la tipografía seleccionada, muy importante, nos vamos a ir a efecto, nos vamos donde dice 3D y materiales y le damos a rotar. En rotación, ya como ven, la tipografía la acabamos de rotar, le acabamos de agregar un efecto distinto, pero no es el efecto que nosotros deseamos. Y bueno, buscamos aquí la opción que dice ajustes preestablecidos, porque nosotros vamos a usar una de las opciones que está al final, que dice isométrica arriba. Con este efecto vamos a crear nuestra tipografía 3D. Aquí ya tenemos la tipografía, hemos visto que se le ha aplicado una rotación y es justamente la que nosotros necesitamos. Pero bueno, claramente con esto no tenemos todavía el efecto agregado, así que vamos a volver a seleccionar la tipografía, nos venimos a la parte de efectos y en efectos nos vamos a distorsionar y transformar y seleccionamos la opción de transformar. Aquí lo que vamos a hacer es agregarle el número de copias que nosotros queramos a nuestro texto. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más copias vamos a generar más veces el mismo efecto que acabamos de crear. Por ejemplo, ponemos acá 20 y ahora mismo no se le ha aplicado todavía esa repetición de copias porque no hemos modificado estas opciones de acá. Si modificamos esta opción donde dice mover, le subimos un píxel, ya ven que se generan 20 copias de la misma tipografía que creamos. Aquí ya simplemente es buscar el punto donde más les guste a ustedes. Podemos obviamente agregar muchísimas copias, pero vemos que se vería de esta forma y capaz no es el efecto que nosotros queremos. Como podemos también modificar esta de acá, si queremos estirar de alguna forma nuestro texto de forma vertical. No es mi caso, yo lo voy a dejar en 0 en horizontal. También podemos modificar la escala para conseguir otro efecto de movimiento. Miren por acá cómo se distorsiona nuestra tipografía. Y al igual que el ángulo también lo podemos modificar y vemos que la tipografía se empieza a girar o empieza a rotar sobre su mismo eje. Yo en mi caso solamente voy a modificar la opción de mover en vertical para conseguir el resultado que quiero. Aquí yo creo que lo voy a dejar de esta forma en 12 píxeles y cuando ya tengamos el resultado que nosotros queremos, incluso lo voy a bajar y lo voy a poner en 10. Le damos a OK. Pero aquí, como ven, no se distingue muy bien la tipografía. Si ustedes quieren que se distinga de alguna forma, simplemente modificar el trazo. Aquí le pueden poner el trazo de color rojo, por ejemplo, y ya ven que se denota bastante en la tipografía. Puede ser un trazo negro. Ya aquí es como ustedes quieran. Yo en mi caso creo que sí lo voy a dejar negro. Y si queremos obviamente ampliar, perdón que agregué relleno, y si queremos ampliar este trazo, simplemente subiéndole los puntos, vemos que el trazo de color negro se hace mucho más notorio. Yo en mi caso lo voy a dejar en 5 puntos, pero ustedes pueden modificarlo de la forma que ustedes gusten. Y ahora vamos a repetir el proceso con la otra palabra, pero para agregarle una especie de profundidad a nuestra composición, vamos a repetir el proceso con el trazo. Le ponemos el mismo trazo de 5 puntos, nos vamos a efecto, otra vez en 3D y materiales, rotar, y en vez de seleccionar isométrica arriba vamos a seleccionar isométrica izquierda. De esta forma tenemos otro efecto diferente en nuestra composición y vamos a aplicar el efecto de transformar de una manera distinta para que
encaje en lo que estamos creando. Voy a volver a agregar 20 copias, pero ahora en vez de modificar la opción de vertical, vamos a modificar la opción de horizontal. Ahí, como ven, más o menos así es lo que me gustaría a mí. Podemos irlo modificando hasta conseguir el efecto que nosotros queramos, y yo lo voy a dejar más o menos de esta forma. Si ven, tenemos el efecto 3D creado, pero aún no queda del todo realista, así que ahora lo que vamos a hacer es agregarle una sombra. Podemos seleccionar ambas tipografías y darle control G para agrupar ambas, y nos vamos a efecto, estilizar y sombra paralela. Y aquí en sombra paralela sí podemos agregarle una sombra a ambas composiciones para que de esta forma se vea más realista nuestro efecto de 3D. Yo aquí, por ejemplo, en la opacidad le he puesto 50%, color negro, desenfocar en 2, y aquí simplemente sería ir jugando con el desplazamiento para ver más o menos cómo se vería el efecto agregado. Yo en mi caso voy a buscar el mejor resultado y les voy comentando cuál es el que yo voy a elegir. Y bueno, yo lo voy a usar así: en desplazamiento en X 20 píxeles y desplazamiento en Y 27 píxeles. Y de esta forma ya tenemos agregado nuestro efecto. Es un efecto o un ejercicio bastante fácil. Si están aprendiendo a usar Illustrator para practicar y para irse familiarizando con el programa, lo recomiendo realizar. De hecho, yo cuando empecé a estudiar los primeros semestres en diseño gráfico, este fue de los primeros ejercicios que me mandaron a realizar, que es una tipografía 3D con el fondo agregado y con este efecto de rotación. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar también en la caja de comentarios, y además si quieren un tutorial específico sobre alguna herramienta de Illustrator o de Photoshop, también me lo pueden dejar en los comentarios, que yo puedo estar trayendo al canal esa información. Un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.